Buenos días. Estamos con nuestro lema: vive en el reino. Vive en el reino. Muy bien. Así que lo que estamos tratando de entender es cómo es este reino espiritual, ¿no? que Jesús nos ha llamado a vivir, ¿no? Así que estábamos viendo, no sé si por favor alguien me puede buscar el control del... Ahí está, muchas gracias. Estábamos viendo que el hombre tiene algunas necesidades, ¿no? Entonces los teólogos, tratando de investigar y poder segmentar, digamos, para poder entenderlo, el hombre tiene tres necesidades fundamentales. Una de esas necesidades es la necesidad de rescate, ¿no? Necesitamos ser rescatados o salvados. ¿De qué necesitamos ser rescatados? Del infierno. Hay un juicio y después de ese juicio va a haber dos resultados, ¿no? O culpable o inocente. En realidad todos somos culpables, pero aquellos que vamos a tener a Jesucristo como abogado nos va a hacer pasar por inocentes. Nos va a hacer pasar por inocentes, no es que seamos inocentes, pero nos va a hacer pasar por inocentes, y entonces ese es el rescate. Otra de las necesidades de los hombres es la necesidad de dirección. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos y cómo vamos? ¿No? Esa es la otra necesidad que tenemos. Y la otra necesidad es la necesidad de cuidado o protección, ¿no? Todos necesitamos eso, como si fuéramos imagínense un bebé, ¿no? Que nace y está ahí. Si nadie se hace cargo, lo rescata, se va a morir, ¿no? Si nadie lo educa para que crezca, también. Y si nadie lo cuida, también. Bueno, esas son las necesidades que tenemos, ¿no? Y entonces el domingo pasado comenzamos a ver una de estas necesidades. Pero el punto es que Jesucristo cubre esas necesidades. Jesucristo cubre la necesidad de rescate tomando Él un rol o una postura, digamos. Y es el rol de sacerdote, ¿no? Entonces ese fue lo que vimos el domingo pasado, el rol de sacerdote. El sacerdote que nos hace entrar a la presencia de Dios, al santuario. Habíamos visto eso, ¿no? Entonces, muy bien, Jesucristo también nos da dirección con otro rol. Ese rol es el de profeta maestro, ¿no? Y la necesidad de cuidado la da el Señor tomando otro rol, y es el rol de rey. Así que cuando uno en realidad se acerca a Jesucristo y decide seguir a Jesucristo, lo hace por alguna de estas tres cosas, ¿no? Después va incorporando las otras, pero al principio lo hace por una, ¿no? Entonces, tal vez la mayoría, no sé, pienso yo, tal vez la mayoría lo hacen por la necesidad de rescate. ¿Qué dicen? Yo no me quiero ir al infierno, entonces voy a aceptar a Jesús como mi Salvador, ¿no? Entonces, yo he escuchado muchos testimonios de eso, ¿no? No, yo cuando me di cuenta que había un infierno, y tengo un amigo que me decía, yo de niño me invitaron a un cine del barrio. Resulta que el cine era una iglesia y le pasaron una película del infierno. Dice, yo era niño y tuve tanto miedo que ahí acepté a Jesucristo. Así que bueno, muy bien, y es válido aceptar a Jesús por no me quiero ir al infierno, ¿no? En los evangelios aparecen a veces muchos que siguieron a Jesús porque Él les brindó cuidado. Como ser, en los evangelios está lleno de situaciones donde Jesús va y ora por sanidad.
Y entonces hay gente que recibe sanidad o hasta resurrección de muertos. Y entonces esas personas veían en la mano de cuidado, de misericordia de Dios a través de Jesucristo sobre ellos, que decidieron seguir a Jesús, ¿no? Y entonces está la otra, la de dirección, ¿no? Y yo creo que yo decidí seguir a Jesús por esa, ¿no? En realidad, ¿qué pasaba? Me sentía perdido en la vida. Era adolescente, no sabía para dónde agarrar. Me hacía algunas preguntas existenciales, como ¿para qué es la vida? ¿Para qué sirve la vida? ¿No? Y entonces todas esas preguntas existenciales, ganas de morirme, y etcétera, etcétera, y sin saber ¿y qué es lo que voy a hacer yo con la vida? ¿Dónde voy a ir a parar? Y entonces todas esas preguntas me hicieron, cuando después leí los evangelios, dije, este la tiene clara. Él sabe para dónde ir. Y entonces decidí a seguir a Jesús por eso, ¿no? Entonces está este rol de Jesús como profeta maestro que nos da dirección, ¿no? Entonces, bueno, muy bien. Cuando en realidad es muy importante esto, porque cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento, venían el pueblo de Dios es sacado de Egipto y es puesto en el desierto, ¿no? Así que ahí está en el desierto. ¿Se imaginan en el desierto? Desde lo espiritual uno tiene una lectura, pero desde lo concreto también. Estaban en el medio del desierto, no sabían para dónde ir, ¿no? Estaban en el desierto y Dios los quiere llevar a una tierra prometida, pero no saben ni para dónde hay que agarrar. Así que están en el medio de un inmenso desierto. Dios es quien los guía, ¿no? Dios es quien los guía. Y, por supuesto, ¿cómo los guía? Bueno, dice la Biblia que por una columna de humo o una columna de fuego que se desplazaba. Pero básicamente, digamos, las personas, ¿quién veían? Veían a Moisés. Moisés es representación de Jesucristo. Moisés era el que los dirigía. Moisés habla al pueblo y les dice así: el Señor su Dios hará que salga de entre ustedes un profeta como yo y deberán obedecerlo, ¿no? Y más adelante corrobora esto y dice así: luego el Señor me dijo, ellos han pedido lo correcto, les enviaré de entre su gente un profeta como tú, le diré a él lo que debe decir y él les dirá todo lo que yo le ordene. Yo mismo castigaré al que no obedezca las palabras que él hablará por mí. Entonces, todo el pueblo de Dios está pensando en un profeta, que va a venir un profeta. Después vienen un montón de profetas, sí, sin duda, pero esta palabra para ellos tenía un significado especial. No era sencillamente que van a venir una serie de profetas que van a hablar de parte de Dios, sino que va a venir el gran profeta, el mero, digamos, de los profetas. Ese es el que los va a dirigir. Ellos están esperando continuamente durante toda la historia de Israel, están esperando ese gran profeta, como Moisés. Un profeta que los va a dirigir, pero no solo es como Moisés, sino alguien más que Moisés. Ellos están esperando el gran profeta que es Dios mismo que va a venir. Así que es interesante porque después entonces entendemos qué es lo que sucede cuando viene Jesús. Cuando viene Jesús, dice, la gente al ver esta señal milagrosa hecha por Jesús decía, de veras, este es el profeta que había de venir al mundo. Este es el profeta. No de todos los profetas que vinieron. Ellos estaban acostumbrados a que Dios les hablara por profeta. Pero dicen, este es el profeta. Porque después dice, pero como Jesús se dio cuenta de que querían llevárselo a la fuerza para hacerlo rey, se retiró otra vez a lo alto del cerro para estar solo. Miren, no todos los profetas lo hacían rey. Es más, a ninguno lo hacían rey. O rey o profeta, pero no que después hubiera un rey que Dios le diera dones proféticos, otra cosa.
Pero ningún profeta del pueblo de Israel lo tomaba y le decían te vamos a poner como rey. Era sencillamente un profeta. Y entonces, era un profeta y se tenía que someter al rey. Pero ellos están esperando el gran profeta que los va a dirigir. Y ese gran profeta es el Mesías. Y por ello dicen, este es el gran profeta que había de venir. Y dicen, lo vamos a poner como rey. Así que bueno, Jesús toma el rol de profeta, ¿no? Dice en Hebreos, en el pasado, Dios habló a nuestro pueblo muchas veces y de diferentes maneras por medio de los profetas. Dice, pero ahora que estamos en los últimos días, Dios nos ha hablado de nuevo a través de su Hijo. Él creó todo el universo por medio de su Hijo, a quien escogió para que fuera dueño de todo lo que existe. Así que muy bien, acá aparece el profeta, y en donde no están diciendo un profeta más, sino que están diciendo, antes Dios nos habló por los profetas, pero ahora ha enviado a un profeta que no solo es profeta, es su Hijo. Y no solo es su Hijo, es, otra parte de la Biblia va a decir, por Él fueron creadas todas las cosas, por Él y para Él. Él es el dueño de todo. Entonces, bueno, desde ahí, como Él tiene el diseño de todo, todo lo creó para Él, todo Él lo creó con un diseño, es que entonces Él tiene nuestros diseños personales, nuestros propósitos. Así que, entonces, cuando la gente va está perdida en el desierto, en realidad nos representa a nosotros. Nosotros también estamos perdidos en el desierto de la vida, sin tener claro a dónde tenemos que ir, ¿no? ¿A dónde vamos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y entonces en la Biblia aparecen estos conceptos de propósito o de llamado, ¿no? El llamado. Esta persona tiene un llamado a hacer tal cosa, el llamado de Dios. O también la Biblia dice vocación, ¿no? Vocación. Así que Dios, cuando envía a su Hijo Jesucristo, no solo envía para salvarnos de las tinieblas, es lo que hemos cantado hoy, lo que dice el pasaje de la Biblia, ¿no? Nos sacó del reino de las tinieblas para trasladarnos al reino de la luz, el reino de su Hijo amado. No solo para eso, sino que para ver cada área de nuestra vida y hacia dónde vamos, Entonces, bueno, muy bien, en Jesucristo no solo tenemos la salvación eterna, sino que tenemos propósito, o tenemos llamado, o tenemos un objetivo, una vocación. Vamos hacia algún lugar, pero no lo sabemos en realidad. En realidad lo que tenemos que hacer es justamente ver a Jesucristo en el rol profético y preguntarle a Él, ¿qué hacemos? ¿Para dónde vamos? ¿No? Y yo recuerdo que estaba en Argentina hace muchos años y trabajé como 17 años para una empresa del Estado, ¿no? Y esa empresa iba a privatizar. Así que uno podía tomar dos alternativas. Una, o se quedaba trabajando en la empresa y quedaba bajo una empresa privada, o la otra, uno se retiraba de la empresa y le daban dinero y uno tenía que emprender otra cosa. Y yo me quería quedar, en realidad. Yo prefiero prefiero malo conocido que bueno por conocer. Entonces yo me quería quedar, pero tuve que preguntarle al Señor, Señor, ¿qué querés que yo haga? ¿No? Y esta es la pregunta de todos nosotros cuando vamos pasando distintas situaciones en la vida. Señor, ¿qué hago? Y hay veces que es difícil, ¿cierto? Saber qué es lo que uno tiene que hacer. Y entonces yo recuerdo que se iban pasando los tiempos, habían puesto una fecha límite para hacer el retiro. Y se me iba acercando la fecha, y yo todavía no sabía. Y oraba, y me acuerdo que iba a la iglesia y le pedía a la gente que orara por mí, por esa decisión. Si veía alguno que tenía medio cara de profeta, le decía orar por mí, a ver si me tiraba alguna palabra de dirección. Y ahí estaba, hasta que al último momento
Dios me confirmó que me tenía que retirar y era lo que yo no quería hacer. Pero bueno, me retiré y antes que pasara una semana ya había conseguido un muy buen trabajo como psicólogo social. Y yo me sorprendí. Y yo dije, wow, qué impresionante que es obedecerle al Señor. Porque el Señor tiene preparado un rumbo para nosotros, tiene preparadas cosas que no las sabemos, ¿no? Y entonces, bueno, en otro tiempo, después de eso, cuando yo estaba trabajando ahí como psicólogo social, ¿no? Tuve que hacer un viaje a Australia porque mi hermana vivía allá. Así que fui a Australia, pero yo quería que el Señor hiciera algo en mi vida, que me marcara el rumbo. Así que en esas vacaciones en Australia, yo separé un tiempo. Dije, en vacaciones no, me voy a levantar bien temprano, como a las 6 de la mañana, y me iba caminando a una placita. En ese entonces usaban, no habían CD, eran con cassette, se escuchaba música, ¿no? Me ponía unos auriculares y escuchaba música de adoración y leía la Biblia y oraba y le decía al Señor, Señor, háblame. Y pasó todo mi tiempo allá en Australia, volví, el Señor no me habló, pero cuando llegué a Argentina, Dios me habló. Y tuvo que ver con todo ese tiempo que yo lo busqué. Y Dios me habló y me dijo que viniera para acá, para Estados Unidos. ¡Wow! Me acuerdo que saqué mi pastor me dijo, sacá esos pasajes que van por todas las ciudades y ve cuál ciudad te gusta más. No, hice una mala movida y me anularon todos los pasajes y quedé allí en una ciudad de Florida diciéndome para donde elija, ahí se queda. Y yo le dije del aeropuerto, al vendedor de los tickets, le dije, bueno, espere que me voy, espere que ya vuelvo y decido. Y me acuerdo que me fui y me senté en un banquito ahí a orar. Señor, ¿a dónde voy? Y Dios me mostró Houston, así que vine a Houston. Y después, estando aquí, también otro tiempo en donde Dios me habló y me dijo que iniciara una iglesia. Y así uno va buscando la voluntad de Dios. Y Dios tiene propósitos para cada uno. Y Dios tiene propósitos de lo más inesperado. Yo nunca imaginé que iba a terminar aquí y como pastor. Pero Dios tiene proyectos para cada uno de ustedes y es ustedes los que se tienen que abocar para buscarlo, ¿no? Y escuché una historia, bueno, la he escuchado varias veces, pero cabe aquí. Hubo un hombre que estaba mirando televisión, iba a trabajar, volvía y se ponía a mirar televisión y le dijo, él sintió la voz del Señor, no mire televisión, orá. Y entonces él dejó de ver televisión y se puso a orar ese tiempo. Y después dijo, ¿esto habrá sido una idea mía? ¿O será Dios que me está diciendo esto? Entonces agarró y puso en venta su televisor. Entonces le dijo a la esposa, mira, si en cuanto sale el periódico, cuando salga, en las primeras media hora alguien me compra el televisor, es porque era de Dios. Dice que salió el periódico a la venta y faltando un minuto para los 30 minutos, alguien lo llamó y le compró el televisor sin ni siquiera venir a verlo. Entonces dijo, wow, esto es de Dios. Así que ahora ya no miraba televisión y oraba. Esto es un caso real, ¿eh? Él oraba. Cuando oraba, pues se puso a orar, ¿no? Y vio en el periódico de que habían 4 o 5 jóvenes que habían matado a otro en Nueva York. Él estaba en otro estado, él estaba lejos de Nueva York, en Nueva York. Y resulta que habían matado a alguien y estos muchachos lo iban a juzgar. Y dice que él sintió un terrible llanto y tristeza por estos jóvenes. Y dice que le dijo a la iglesia, ¿por qué no me juntan una ofrenda para que yo vaya a Nueva York? Y la iglesia le juntó una ofrenda y se fue a Nueva York. Y se fue a Nueva York en el momento del juicio y entró, ¿no? Y él era el campesino, no sabía muy bien de todos los temas de los juicios, pero entró ahí a ver el juicio. Y resulta que cuando entró, bueno,
todo el mundo estaba ahí en contra de los jóvenes y a los jóvenes los iban a condenar, y él quiso decir algo, quiso hablar con el juez, y entonces él pasó a verlo al juez. Cuando pasó, se imaginan, no es sencillamente que va a ver el juez en un juicio. Así que los policías lo rodearon, las periodistas empezaron a sacar fotos, él estaba con una Biblia, y entonces le dijeron, ¿qué es una Biblia? Y él levantó la Biblia y le sacaron fotos, y salió en los diarios. Este hombre, pero todos hablaban mal de él, hablaban del campesino bruto que con una Biblia fue a hablar al juez a favor de estos criminales. Muy bien, así que le hablaban mal de él. En fin, se fue frustrado, se volvió a su estado. Y allá llegó allá, y cuando llegó, estaba frustrado, al final todo le fue mal. Pero él quería seguir lo que el Señor le decía, la dirección del Señor. Así que estaba allí, y el Señor lo volvió a mover para volver a ir a Nueva York. Pero él dijo que voy a ir a Nueva York de nuevo, si ya estoy escrachado allá. Y dijo, bueno, le volvió a pedir a la iglesia, ¿me darían otra ofrenda para ir a Nueva York? Y la iglesia le dijo, sí, te damos otra ofrenda. Le juntaron una ofrenda y se volvió a ir a Nueva York. Fue a Nueva York y no sabía qué hacer, paró en una calle en donde él sentía que Dios le estaba diciendo que se tenía que parar, y paró en una calle, no sabía qué hacer, caminó hasta la esquina, y estaba en la esquina cuando un grupo de jóvenes lo agarraron, digamos, y le dijeron, usted es el fulano de tal. Y él dijo, sí, pero ¿usted cómo me conoce? Usted es famoso, sale en los diarios. Es más, usted fue el único que defendió a lo de nuestra pandilla en el juicio. A partir de allí, todos esos pandilleros, lo que hicieron mucho, le dijeron, él aprovechó la oportunidad para predicarle el Evangelio, y hoy por hoy es un ministerio poderoso que rescata a jóvenes de las pandillas y de las drogas. Miren ustedes las vueltas que tiene la vida cuando Dios nos dirige. Así que, pero para eso tenemos que buscar la dirección de Dios, tenemos que ir al Señor, y hay veces que no es fácil, y a veces que es frustrante. Uno le pide, Señor, ¿qué hago? Señor, ¿qué hago? Y pasa el tiempo y el Señor no contesta. O a veces uno dice, Señor, ¿qué hago? Señor, ¿qué hago? Y los límites se acortan y uno no sabe qué decidir. Y hay veces que uno consulta y uno le dicen una cosa y los otros le dicen otra, ¿no? Y Dios no, uno siente que Dios no confirma. Pero necesitamos buscar la voluntad de Dios para saber qué hacer, hacia dónde ir, qué es lo que quiere el Señor que hagamos. Así que el Señor tiene un llamado o un propósito o un objetivo para cada uno de nosotros. Y es nuestra responsabilidad tomar a Jesucristo como el profeta, el que nos va a decir hacia dónde tenemos que ir, porque Él tiene un plan para nosotros, porque dice la Biblia que Él es el creador de todo, que todo fue creado para Él. Entonces en Él tenemos propósito. Muy bien, así que dice en Mateo, no crean que vine, dice Jesús, no crean que vine a quitar la ley ni a decir que la enseñanza de los profetas ya no vale. Al contrario, vine a darles su verdadero valor, ¿no? Y entonces aquí tenemos a los profetas no profetizando, sino a los profetas enseñando. Dice, yo no vine a abolir la ley, a quitar la ley. ¿Qué es la ley? La ley en realidad es la forma de andar. Entonces, no solo Jesús, por medio del don profético, digamos, por su rol profético, nos dice a dónde ir, sino que Él, por medio del rol de maestro, nos enseña cómo ir, ¿no? Así que no es solamente a dónde ir, sino cómo ir. La ley era básicamente cómo ir, cómo andar en ese objetivo que Dios nos da, cómo andamos hacia ese objetivo, ¿no? Así que Jesús no solo tiene el rol de profeta, sino el de maestro.
Cuando Jesús terminó de decir esto, la gente quedó muy impresionada porque Él les enseñaba como alguien que tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Muy bien, ahora Jesús, claro, ¿cómo no va a tener autoridad? Si Él es el creador de todo. Él es el que conoce todas las cosas, todo lo hizo con un diseño y a nosotros nos hizo con un diseño y con un propósito. Pero a veces nosotros nos perdemos esos propósitos, ¿no? Nos perdemos o no sabemos o nos frustramos. Nos frustramos porque nunca no tenemos la fuerza para conocer cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros, ¿no? Y hay veces que, sabiendo el propósito, comenzamos a andar y nos frustramos porque tal vez nuestras expectativas no coincidían con las expectativas del Señor y nos quedamos ahí frustrados porque no podemos alcanzar los objetivos. Pero Jesús está ahí con nosotros. Él dice que nos da su Espíritu Santo y eso es lo que hemos cantado hoy en la adoración. Espíritu Santo, venid. Venid a avivar el fuego. Cuando hablamos de avivamiento, ¿qué es el avivamiento? La gente piensa en milagros. Sí, puede ser, pero avivamiento es que nuestro corazón, en la llama del fuego, se aviva por Él. Empezamos a tener pasión por Él y empezamos a tener una fuerza por Él que no teníamos antes. Entonces esa fuerza por Él nos ayuda a buscar el propósito en Él, ¿no? ¿Qué es lo que Jesús quiere con mi vida? ¿Qué es lo que quiere con mi vida? Y entonces eso es lo que nos tenemos que preguntar, lo que tenemos que buscar. Y a veces que tenemos que sacrificar cosas para poder encontrarnos con Él y poder resolver el enigma. ¿Para qué estamos en este mundo? ¿No? ¿Ustedes se han preguntado eso? Yo me lo pregunté 500.000 veces. Hasta que decidí seguir a Jesucristo. Ya una vez aceptando a Jesucristo, seguí preguntándomelo. Y todavía por ahí me lo pregunto, ¿no? Le digo, Señor, y de aquí para adelante, ¿qué habrá? ¿Qué hay? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué no tengo que hacer? ¿No? Pero cada uno de nosotros tenemos que buscar al Señor para encontrar el propósito. Y también Él nos enseña, cuando leemos los evangelios, Él nos enseña cómo andar, cómo ir, ¿no? Cómo hacer. Muy bien, así que, muy bien, Jesús, con el rol de profeta o maestro, Él nos da dirección. Así que bueno, muy bien, yo sé que ustedes van como ese que está ahí, ¿cierto? ¿No? Perdidos en el desierto a veces, diciendo el desierto de la vida, ¿qué fachemos? Dirían en mi país. ¿Qué hacemos? ¿Para dónde vamos? Muy bien, Mateo 25, en realidad, bueno, hay objetivos, hay propósitos personales para cada uno de nosotros. Y hay unos que son generales, que es para donde vamos todos, ¿no? Entonces, bueno, los personales se los dejo a ustedes, ¿no? Yo les voy a hablar de los generales. Los generales es que cuando a Jesús le están preguntando, le dicen, ¿qué dice la Biblia en definitiva? ¿Cuál es una síntesis de la Biblia? Y él dice, bueno, la síntesis es esta. Amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente. Es el primer mandamiento, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo primero? Es buscar a Dios. Entonces, en Mateo 25 Jesús trae dos parábolas y hablan de esto de buscar a Dios. Y entonces dice así, la primera es sobre 10 jovencitas que están esperando al esposo para casarse, ¿no? Y entonces ellas dice que 5 eran prudentes y 5 insensatas. Dice que las 5 prudentes, como se iba a hacer de noche esperando al novio, agarraron sus lámparas y cargaron aceite. Y dice que las 5 insensatas agarraron solamente la lámpara, pero no llevaron aceite. Y dice que todas esperaban al novio, pero se quedaron dormidas. Y dice que a la noche se escuchó una voz, ¡ahí viene el novio! Así que dice que todas estaban dormidas y se despertaron. Y entonces las insensatas le dijeron a las prudentes, danos aceite porque nuestras lámparas se apagan.
Y las prudentes le dijeron, somos bien prudentes nosotros. Si le damos aceite a ustedes, nos vamos a quedar sin aceite todas. Así que nosotros nos quedamos con el aceite, ustedes vayan y compren aceite para ustedes. Así que dice que las 5 insensatas se fueron a comprar aceite y vino el novio. Y vino el novio y dice que entraron a la sala de las bodas. Y después hay una frase que es terrorífica. A mí me da terror cuando lo leo. Dice, y las puertas se cerraron. Además, se lo voy a decir así, con voz de FM. Y las puertas se cerraron. ¡Wow! Y a mí me da miedo cuando leo eso. ¡Wow! Se cerraron las puertas. Después vienen las otras 5 y no pueden entrar. Y con la parábola Jesús quiere decir, el aceite representa al Espíritu Santo. Y es, en realidad, las bodas son una historia de amor, ¿no? Entonces, en realidad es la historia de amor entre Jesús y nosotros. Tenemos que amarlo y tenemos que buscar esa relación. Hay veces que buscando el propósito, bueno, es una forma de relacionarse, pero en realidad uno tiene que buscar la relación con el Señor. Buscar ámbitos en donde yo me puedo unir con Él por medio de su Espíritu, como ser en el momento de la adoración hoy, ¿no? ¡Wow! ¡Qué hermoso el tiempo de la adoración! Cuando yo me olvido de todo, a mí me hace bien. Yo me olvido de todo y puedo buscar al Señor y decirle que lo amo, que lo quiero. Eso es tener aceite para seguir, para que mi lámpara no se apague, ¿no? Y cantamos una canción que decía que el pábilo que humea es la llamita que se está por apagar y ya empieza a tirar humito. Dice que mi pábilo no se humea, aviva el fuego. Somos nosotros los encargados de avivar el fuego, ¿no? Y entonces, en este objetivo general para todos, que es buscar a Dios, lo que tenemos que hacer es buscar instancias de relacionarnos con Dios. En la adoración, en la lectura de la Biblia. Creo que podemos buscar, cada uno tiene que encontrar la forma en que se relaciona con Dios y separar un tiempo para estar con Dios. Después de esa parábola viene otra parábola. Dice que vi un hombre que tiene propiedades y dice que se va, pero le deja su dinero a otras personas, ¿no? En la versión Reina Valera dice que le deja talentos. Hay otra que dice que le deja una bolsa de dinero. Dice la versión Palabra de Dios para Todos, dice, y le dejó a uno 5 bolsas de dinero, al otro le dejó 2 bolsas de dinero y al otro le dejó una bolsa de dinero. Y el que tenía 5 bolsas de dinero, las trabajó, hizo 10 bolsas. El que tenía 2 hizo 4 y el que tenía 1 dice que le enterró. Y después vino, dice, pasó mucho tiempo y vino el Señor, el dueño, y les pidió cuentas, ¿no? Entonces el que tenía 5 le dijo, yo trabajé las 5 que me diste, hice 10. Y el otro le dijo, yo las 2 que me diste, hice 4. Y el otro le dije, yo sé que vos sos un hombre duro, que siembra donde no cosechaste, que recoge donde no esparciste. Tuve miedo, así que lo enterré, acá está lo tuyo. Y le dijo, si vos sabías que yo soy así, ¿por qué aunque sea se lo hubiera dado a los banqueros como para que tenga algo de interés? Ahora quítenle lo que tiene. Y después también termina esa parábola tan fea. Dice, y échenlo afuera donde es el lloro y el crujir de dientes. Cada vez que la Biblia dice eso, habla del infierno. Terrible. Y dice, échenlo afuera. Y la bolsa esa de plata, désenla al que tiene 10. Y después dice, porque al que más tenga, más se le va a dar. ¡Wow! Y entonces nos enseña que una forma de buscar a Dios también es por medio del servicio. Que cuando yo lo sirvo, y justamente esto del propósito, cuando mi propósito es un servicio a Dios. Y cuando yo puedo servir a Dios en algo, y yo sé para lo que Dios, creo que lo que yo sé es la bolsa de plata que me dieron, ¿no? El Señor me dio algo y yo ahora lo tengo que multiplicar o hacer que eso dé fruto, digamos, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que a veces cuando no conocemos el propósito ni siquiera nos enteramos que teníamos una bolsa de plata. Dios nos dio algo
y no sabíamos que lo teníamos. Cuando Él venga a pedir cuenta, va a decir, ¿y lo tuyo? ¿Cómo? ¿A mí también me diste? Sí, ahí está. Oh, bueno, acá está. Te doy lo tuyo. Yo decía el Señor, ¿cómo que me das lo mío? Me tendrías que dar más. Y entonces, nosotros somos responsables de buscar el propósito en Dios y de servirle, ¿no? Buscar a Dios es relacionarse con Él. Y cantamos ahora, quiero amarte más. Aprender a amar al Señor y aprender a servirle al Señor. Entonces, cuando hacemos eso, realmente estamos cumpliendo en general todos nosotros el propósito de Dios. Entonces, muy bien, todos necesitamos dirección y necesitamos saber cómo ir, ¿no? Y Jesús, tenemos que poder verlo a Jesús no solo como el Salvador, sino también como el profeta y el maestro que me va a dirigir y me va a enseñar cómo llegar a lo que Él tiene preparado para nosotros. Amén. Entonces ahora yo quiero que te pongas en pie y que cerres los ojos y le vamos a hablar con el Señor. Le vamos a decir que Él me revele, que yo quiero conocerlo como un profeta y como un maestro. Muy bien, cierra tus ojos. Señor, te queremos dar gracias porque nos salvás. A todos aquellos que te aceptamos como nuestro Salvador, nos salvás. Pero también, Señor, estamos en el desierto de la vida, a veces sin saber bien qué hacer o cómo avanzar, hacia dónde ir. ¿Qué es lo que tenés para nosotros? Por eso, Jesús, te queremos pedir que te reveles a nosotros como el profeta que nos direcciona, que nos dirige, que nos da un objetivo, que nos habla del futuro y lo que tenés preparado para nosotros. Queremos conocerte, Jesús, como el maestro, ese que nos va diciendo paso a paso cómo tenemos que avanzar, qué tenemos que hacer. Señor, te queremos confesar que es difícil. Es difícil. No, a veces no te escuchamos. A veces no sabemos qué es lo que querés para nuestras vidas. A veces ni siquiera lo buscamos. A veces lo buscamos solo cuando estamos en una encrucijada desesperante y no sabemos qué hacer. Pero Jesús, queremos que vengas como profeta a nuestras vidas. Decinos qué tenés preparado para nosotros. Decinos qué hacer en este momento en que no sabemos qué hacer. Jesús, vení con tu Espíritu Santo y diriginos. Ahora yo en el nombre de Jesús quiero orar por vos. Señor, yo quiero que mires a cada uno en la circunstancia en la que está. Te quiero pedir por aquellos que no tienen idea qué es lo que vos querés para ellos. Yo te pido que con tu Espíritu Santo se lo vayas revelando y ellos vayan sabiendo para qué vos lo creaste, qué querés que ellos hagan para vos, cuál es lo que vos tenés preparado para ellos. Mostrale, Señor, mostrale que este sea un tiempo en que ellos buscan y en que ellos se encuentran, porque tu palabra dice que el que busca halla y el que golpea se le abre. Así que, Señor, cuando ellos golpean, abrí la puerta y presentate como profeta y dirigilos. Señor, yo te quiero pedir por aquellos que están en una encrucijada, en un problema, que tienen miedo, que están confundidos y que no saben qué hacer. Señor, vení y hacé tu obra de poder. Sé vos, Señor, el que cerrás puertas y abrís puertas para que sepan cómo, por dónde tienen que ir, qué decisiones tienen que tomar. Señor, vení y traerles una revelación que cambie sus vidas. Y te pido más, Señor, no solo traer revelación,
Trae un milagro, un hecho, un suceso que los direccione y que puedan ir por donde vos querés, Señor, para que alcancen las bendiciones tuyas. Señor, yo te quiero pedir por aquellos que te buscaron y se afanaron por saber cuál es la dirección, qué es lo que vos querés para ellos, y ya lo tienen. Pero Señor, están frustrados porque no saben cómo continuar, o están frustrados porque esperaban más y no saben hasta dónde van a llegar, porque sienten que las fuerzas se les han acabado. Señor, yo te pido que con tu Espíritu Santo los fortalezcas, los guíes, los direcciones, una nueva dirección dale, Señor. Dale una nueva palabra, una nueva revelación. Hace un hecho milagroso que los vuelva a levantar y los vuelva a lanzar hacia el futuro. Yo te bendigo en el nombre de Jesús, para que cualquiera sea tu situación, vos conozcas a Jesús no solo como Salvador, sino como profeta, y que el Espíritu Santo te lleve hacia los lugares que Dios tiene preparado para vos. Yo te bendigo ahora, te bendigo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Y yo te pido que ahora, para terminar este culto, que puedas pasar aquí adelante y terminemos cantando esta canción que habla de que Jesús nos enseña, nos lleva